Hola, estamos en la tercera y última parte de la clase sobre el metamodelo del lenguaje, donde hablaremos de cómo aplicar el uso correcto del mismo. Además, uno de los ejes centrales de esta clase serán nuestras creencias, los tipos de creencias y cómo identificarlas. El lenguaje es el medio por el que conseguimos un fin. Ese fin, en el metamodelo del lenguaje, es el guiar a una persona a un estado actual, definido también como un estado de incomodidad. Es decir, la persona determina cómo se encuentra en ese momento. Es un estado interno que desea modificar. Y lo vamos a dirigir hacia un estado deseado, que sería definido como un estado de comodidad. Es decir, cómo quiere estar esa persona, cómo se sentiría si lo estuviera viviendo en este momento. ¿Es posible ofender a los demás usando el metamodelo? Definitivamente sí. Algunas respuestas y preguntas que son indicadas en determinados contextos no lo son en otros. Además, influye en gran manera la forma en que tenemos de responder o de preguntar, el tono de voz que usamos, los gestos que acompañan a cada respuesta. En el siguiente video veremos de manera exagerada el abuso del metamodelo del lenguaje. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ya ves. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Vamos a ver lo que sucede si abusamos con un poco de humor de las omisiones o las supresiones utilizando el metamodelo. Existen numerosas frases y actitudes suavizantes que están disponibles para el uso del metamodelo. Es decir, como vemos en la imagen, hay un medio para comunicarnos, ¿sí?, que utilizamos, que puede ser no solamente a nivel verbal, sino también no verbal. Hay alguien que emite un mensaje a través de una modalidad, alguien que lo recibe y se produce la comunicación. Bien, lo que se propone, ¿sí?, es que tanto a nivel intelectual como emocional coordinemos con la otra persona para estar en la misma sintonía. Esto es lo que se llama rapport o rapport, es decir, poder empatizar con la persona. Como dije antes, usar un tono de voz suave, una velocidad moderada, mantener el ritmo de la otra persona, y antes de producir las preguntas desafiantes que pueden caer mal o pueden incomodar, podemos utilizar frases como me imagino que, me podés explicar bien cuando decís que, siento curiosidad porque me expliques cómo, ¿sí? Tenemos diferentes frases que van a matizar el contenido de la pregunta desafiante. También de vez en cuando es propicio repetir las palabras que usó el interlocutor, pero siempre asegurándonos que sean exactamente las mismas que fueron utilizadas, ¿sí? Vamos a parafrasear lo que el otro dice.
Las preguntas poderosas están orientadas hacia el futuro, conducen a la acción, están orientadas hacia la meta y no hacia el problema. Preguntan para qué, cómo, en vez de por qué. Y contienen supuestos positivos y útiles porque nos van a servir para encontrar recursos. La calidad de las preguntas determina la calidad de nuestra vida. Esto sucede porque la pregunta tiene la capacidad increíble de dirigir nuestra atención a las cosas. Es decir, depende cómo lo preguntemos, el foco de atención se va a ir para un lado o para el otro. La diferencia entre las personas de éxito y las que no lo tienen es la diferencia entre las preguntas que hacen o se hacen de forma consistente. A continuación, les voy a dar algunos ejemplos que ayudan a ver el contraste entre una pregunta débil, ¿sí?, y una pregunta poderosa. En vez de preguntar ¿qué te pasó?, podemos preguntar ¿qué querés lograr? En vez de ¿cuál fue el problema?, ¿qué desafío te presenta este problema? En vez de ¿por qué te pasó esto?, ¿cuál es la solución a esto? ¿Por qué no has solucionado este problema? ¿Qué debes hacer para solucionar? Estamos siempre haciendo foco en las posibilidades, ¿sí?, y hablando siempre del presente hacia el futuro. No hacemos hincapié en el pasado. ¿Por qué no hiciste lo que debías? ¿Qué puedes aprender de esto que te pasó? ¿Crees que actuaste correctamente? ¿Qué respuesta elegiste ante este desafío? La cuestión no es si vas a tener o no un problema, sino cómo vas a enfrentar a ellos cuando aparezcan. Y es aquí cuando las preguntas tienen el poder de cambiar el estado de ánimo y permitir, como dijimos antes, el acceso a recursos y soluciones. Es decir, como dice la lámina, las preguntas poderosas logran esas tres cosas específicas: el foco de atención y cómo nos sentimos. Cambia lo que suprimimos porque mediante las preguntas nos damos cuenta lo que no dijimos y encontramos soluciones. Y a la vez, como proyectan un futuro, nos hacen buscar recursos para poder lograr lo que queremos. Existen preguntas muy conocidas que ayudan a solucionar problemas, como son: ¿qué hay de grande en este problema y cómo puedo comenzar a cambiarlo? ¿Qué hay en este problema que yo puedo accionar todavía hoy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que sea como yo quiera? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para lograr llegar a mi estado deseado? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? La mayor utilidad que podemos darle a esta herramienta de la PNL es transformar las creencias limitantes en creencias potenciadoras o poderosas. ¿Qué es una creencia limitante? Es algo que creemos que es verdad acerca de nosotros mismos, pero realmente no es verdad. Es algo que lo tenemos internalizado, ya sea un mensaje que nos han dado en el pasado o algo que llevamos con nosotros y que realmente no es verdadero. Creemos que es verdadero, así como creemos que es verdadero el cielo es azul y el pasto es verde, ¿sí? En la lámina pueden observar las creencias limitadoras o limitantes y las potenciadoras. Vamos a dar un ejemplo. Me cuesta estar motivado. Una creencia potenciadora sería aprendo con las dificultades. Cada uno de ustedes debe tener seguramente en su cabeza alguna de esas creencias y vamos a trabajar en el futuro para poder transformarlas en creencias potenciadoras. Ahora vamos a oír un cuento de Jorge Bucay, extraído de su libro Recuentos para Demián, que nos habla de las creencias limitantes. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños.
Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. ¿Cuánto nos hace pensar la metáfora del elefante? Seguramente en muchas creencias estamos funcionando como él. Y eso no está ni bien ni mal. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esta creencia me ayuda a ser feliz? ¿Me permite conseguir mis objetivos y alcanzar mis sueños? Algunos autores describen una creencia limitante como una bola con una cadena que no nos permite seguir avanzando, o como una banda elástica que nos lleva de nuevo a nuestra zona de confort y nos mantiene en ese sitio. Pero tenemos la opción de no ceder a ella, tenemos la opción de luchar para liberarnos. Con el uso del metamodelo podemos reconocerla conscientemente, desafiar esa creencia y decidir si nos está sirviendo o no. Si no lo está, podemos dejarla ir y cambiar nuestra energía hacia una creencia que nos apoye mejor. La cuestión es que, hasta que no desafiemos esa creencia y nos enfoquemos en un nivel más consciente, no podremos darnos cuenta que eso que estamos creyendo no es verdad. Finalmente, y a modo de sugerencia para que puedan trabajar sobre las creencias limitantes y el metamodelo,
les recuerdo. Las preguntas son herramientas muy poderosas y decisivas para poder realizar cambios en las estructuras de nuestros mapas mentales. Dependiendo de qué se pregunte y de cómo se pregunte, el cerebro tomará una dirección u otra. El impacto que producen las preguntas sobre el cerebro es el siguiente. Cambia el foco de atención y como consecuencia se modifican las sensaciones internas a nivel emocional. Vuelve la atención a las partes suprimidas de la estructura profunda. Las preguntas cambian los recursos con los que disponemos y además nos ayudan a cuestionar las creencias limitantes y nos predisponen a lograr un cambio. En el siguiente video, Sandra Burgos, de la página 30K Coaching, nos enseña qué son las creencias limitantes y cómo identificarlas. Una creencia limitante es una afirmación consciente o inconsciente que te repites una y otra vez en tu diálogo interno y que si no identificas a tiempo puede acabar haciéndose realidad. A menudo nuestras creencias limitantes proceden de cosas que nos dicen otras personas. Por ejemplo, si tu madre siempre te ha dicho que eres una persona desordenada, probablemente a día de hoy tú te lo sigas repitiendo. Y eso no es necesariamente cierto porque tu madre te vea así. Sin embargo, tú lo has asumido como cierto y al repetírtelo una y otra vez probablemente sea en eso en lo que te hayas convertido, en una persona desordenada. El ejercicio emocional de hoy es muy sencillo. Solo debes observar en tu interior para buscar 9 creencias limitantes. Te iré guiando para que sepas dónde buscarlas. Buscarás creencias limitantes de 3 tipos y cada tipo en 3 contextos diferentes, de modo que al final hayas identificado por lo menos 9 creencias limitantes. ¿Empezamos? El primer tipo se refiere a las creencias de capacidad, es decir, a todas esas que hacen que te cuestiones constantemente ¿seré capaz? Identifica tus 3 primeras creencias limitantes de capacidad, una en el contexto personal, una en el contexto social y una en el contexto profesional. El segundo tipo hace referencia a las creencias de posibilidad, es decir, todas las que emanan de la pregunta ¿es posible? Identifica tus 3 creencias limitantes de posibilidad en los mismos 3 contextos, el personal, el social y el profesional. Y finalmente, el tercer tipo hace referencia a las creencias de merecimiento, es decir, todas las que se derivan de la pregunta ¿me lo merezco? Identifica tus últimas 3 creencias limitantes de merecimiento en los mismos 3 contextos, personal, social y profesional. ¿Te ha costado identificar tus 9 creencias limitantes? ¿O te ha resultado tan sencillo que has identificado incluso más de 9? Ahora que las tienes, dedícate unos minutos de autorreflexión y hazte consciente de que todas y cada una de esas creencias están limitando tu éxito y tu felicidad. Por lo tanto, toma la decisión de prescindir de ellas. Llegamos al final de este apasionado tema. Espero que esta clase en video les sea de utilidad y además la hayan podido disfrutar. Recuerden que las preguntas poderosas deben de llevar a ustedes o a la persona a la que quieran ayudar a sacar la mejor versión de uno mismo. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre este tema, ya saben que me pueden consultar a través de la mensajería del aula o enviando un mail a psicodestino@hotmail.com. Ahora sí, les mando un cálido saludo y nos seguimos viendo en las próximas clases dictadas
dentro del aula.